Permítame saludar al embajador de Colombia ante el Reino Unido. Embajador Roy Barreras, muy buenos días. Acabamos de confirmar la noticia de la visa y pues obviamente es un camino que habíamos avanzado y que damos marcha atrás. ¿Eso tiene, agradeciendo su tiempo, eso tiene algún pataleo o esto ya hay que olvidarnos? Julio, muy buenos días a usted, al equipo, a todos los oyentes. No, nada que hacer. Empecemos por recordar que hay un fenómeno migratorio y antimigratorio global. Esta decisión de política interna del Reino Unido no es ajena a la presión que hay en Europa y en los Estados Unidos en general contra la ola migratoria. Hace apenas unas semanas Donald Trump ganó con ese discurso en los Estados Unidos y hace apenas 3 meses el Partido Laborista británico había ofrecido en su campaña medidas similares para detener a 700,000 migrantes de todo el mundo que llegan cada año al Reino Unido. Por eso empezaron a tomar medidas con varios países, Jordania, Honduras, Salvador, Namibia, en fin. Lo que ha ocurrido es que a partir de hoy han incluido a Colombia en esa lista. ¿Y por qué, siendo un número menor el de colombianos con migración irregular o ilegal, apenas 1,000 de 700,000? Porque hubo una gota que llenó la copa, digamos que dimos papaya, y es que abusaron una minoría de compatriotas de esta facilidad de la visa y empezaron a solicitar falsos asilos con falsos documentos. Detectamos incluso agencias de turismo piratas que vendían kits de asilo con el tiquete, engañaban a los colombianos diciéndole que les daban una solicitud de asilo segura, que les daban falsos documentos de amenazas, en fin. Y eso hizo que, fíjese usted un dato, en el 2021, 6 compatriotas pidieron asilo y lo obtuvieron. Y en este año van 943, cerca de 1,000. Entonces, ese crecimiento exponencial de las falsas solicitudes de asilo les dieron motivo suficiente. Una minoría, que hay que decirlo, abusó de esa facilidad, perjudicó a una mayoría que viaja honestamente y que seguirá haciéndolo. Hay que decirle también a los compatriotas que viajan a sus negocios, a exportar café, a estudiar, a hacer turismo, que seguirán viniendo, solo que ahora tienen que hacer el aburrido trámite de la visa. Sí, embajador, usted mismo lo ha dicho, los compatriotas que nos están escuchando y que tenían planeado su viaje, ¿a partir de cuándo empiezan a volver a pedir visa o habrá algún tiempo de transición? ¿Cómo se va a manejar de nuevo esta medida, la exigencia de esta medida? Hay un tiempo de transición. Ayer tuvimos una de muchas reuniones que hemos tenido a lo largo de este año intentando aplazar esta medida que venía represada ya. Yo debo decir que realmente respeto, ni más faltaba, y entiendo la decisión del gobierno británico por la ola migratoria, pero me pareció francamente inoportuna a puertas de la celebración del bicentenario, cuando recientemente el presidente Petro le había manifestado hace apenas una semana en Río de Janeiro al primer ministro la importancia de mantener esta facilidad, pero finalmente pues decidieron incluir a Colombia en esa lista hoy mismo. Ayer entonces se logró que haya un periodo de transición para los compatriotas que tienen su familia en el Reino Unido, que tenían planes de pasar su Navidad, y aquellos que ya tienen esos planes y su tiquete comprado no tendrán necesidad de visa hasta el 24 de diciembre. Después de esa fecha habrá que tramitar la visa. Embajador, teniendo en cuenta esa reunión que usted nos menciona entre el primer ministro y el presidente Gustavo Petro, ¿esto quiere decir que ustedes ya se les había hecho la advertencia? ¿Desde cuándo sabían más o menos que para Colombia iba a volver a exigirse esa visa? Desde que yo llegué, fue la primera reunión. En las primeras semanas, hace más de un año, cuando Home Office advirtió que había para ese momento un crecimiento exponencial de cerca de 400 o 500 solicitudes de asilo que cuestan para el gobierno británico 50,000 libras al año. Hay que explicar que las leyes británicas, que han sido generosas en la protección de los solicitantes de asilo, le exigen a las autoridades del Reino Unido que quien pide un asilo con una prueba supuesta de una amenaza que pone en riesgo su vida, debe ser acogido con alojamiento, con una manutención mensual, con unas condiciones mínimas, a costa de los pagadores de impuestos británicos. Entonces, eso se fue incrementando y
pretendía el gobierno anterior, que era el gobierno de los Tories, de los conservadores, hacer esa misma decisión. Nosotros, como decimos en Colombia, pateamos el balón hasta adelante, hacia donde pudimos, pero durante todo el año ellos se advirtieron. Yo mismo en estas, no sé si en estas micrófonos tú o en algún otro, hace 2 o 3 semanas, advertí que los colombianos no se dejaran engañar con estas agencias de viaje falsas, prometiéndoles falsos empleos y falsos asilos, porque la verdad hay cerca de 2.000 compatriotas en estos centros de reclusión temporal, que son más bien centros de hacinamiento. El consulado y la embajada y la Cancillería han estado muy atento a darles la protección posible, pero el paraíso que les ofrecen no existe y tienen unas condiciones muy precarias. Ha habido inclusive algunos casos de suicidio, de gente que no tiene etiquete para regresar, queda en esa especie de limbo, sabe que la engañaron, y ha habido también, lo que es más grave, aprovechando la facilidad de la extensión de la visa, redes de trata de personas que engañan a algunas personas, a algunas mujeres, y que las traen con falsas promesas y después las enganchan en estas redes. Toda esa ilegalidad, por supuesto, ha hecho que se imponga esta especie de filtro de revisión antes de viajar, que es ese trámite aburrido de la visa, pero que para los colombianos que tienen motivos reales para viajar, pues seguirán viajando, porque el comercio entre los dos países ha aumentado. Es el primer año en la historia que Londres toma más café que té, y ahora estamos exportando más café, más banano. Casi 100.000 turistas colombianos han venido en el último año y han vuelto felices, y lo propio los británicos a Colombia. De manera que las relaciones siguen sin alterarse, solo que ahora hay que hacer ese trámite. Pero, embajador, si cuando usted llega hace un año ya le dicen que esto está pasando, ¿por qué hace un año no lanzó usted la advertencia, la alarma? ¿Por qué no se generaron campañas desde el gobierno, desde su posición diplomática, para decirle a los colombianos, ojo, porque esto nos va a pasar si seguimos en esta senda? Porque es que pasaron 365 días y esa advertencia nunca se hizo. Sí se hizo, claro. Es Juan Pablo, ¿verdad? Sí, embajador. Gracias, Juan Pablo. Buenos días. Claro que sí. La Cancillería, desde hace un año, empezó campañas en los aeropuertos, campañas en las taquillas o counters de las aerolíneas. Se hizo, tal vez usted lo advirtió, o algún viajero, había inclusive unos controles que resultaron un poco odiosos en el abordaje, que antes no existían, para revisar los documentos de las personas, pero fue imposible porque la persona que tenía estas promesas de las agencias falsas, en la fila de abordaje no mostraba esos documentos, como es obvio, sino decía voy de turismo, con un tiquete de regreso, con un hotel, y era imposible demostrar que estaba mintiendo. Solo al llegar aquí y pasar la frontera aérea en el aeropuerto decía, tengo estos documentos, solicito asilo. De manera que, a pesar de las campañas fundamentalmente en el eje cafetero, en el norte del Valle del Cauca, también en España, en Barcelona, en Madrid, porque un flujo importante de colombianos venían por esa vía, siguió creciendo el número de solicitantes de asilo. La Fiscalía General, y ellos tienen, por supuesto, muy avanzado ese proceso desde hace meses, pero con la reserva del caso, es la que identificó esas agencias de turismo que ofrecían esos kits de asilo, y han estado y están en la tarea, pues, de desmantelarlas. Todo ese proceso sirvió, como dije en principio, para que, ante una política interna, porque cada país es completamente autónomo sobre esas políticas, y la promesa de campaña de hace 3 meses del Partido Laborista que ganó, de cerrar el flujo migratorio exagerado, pues ellos empezaron a tomar medidas, repito, para una docena de países, no solo para Colombia. Claro, embajador, y ante este panorama, ¿se puede hacer algo? Es decir, ya usted nos cuenta todo lo que sucedió y pues cómo estamos ahora, pero ¿se puede trabajar, digamos, usted en la embajada, Colombia, para que esto se pueda revertir? ¿O usted cree que ya vamos a durar mucho tiempo otra vez con la visa? Pues, a ver, 2 cosas. Primero, nosotros lo escalamos al más alto nivel. Como ustedes mismos informaron, llegamos incluso al nivel de los jefes de Estado. Llevamos hasta Río de Janeiro, y el propio presidente Petro le dice al primer ministro Starmer que esa es una decisión que esperamos que no tomara,
déjeme decir, más allá de la voz del propio presidente, pues ya no se podía escalar más esa solicitud. Pero yo entiendo, y digamos de manera informal o menos formal, las autoridades británicas del nuevo gobierno han explicado que tienen una gran presión política, no solo de la oposición, sino de sus electores, que ustedes también lo han visto en Alemania, en Francia y, por supuesto, reitero, sobre todo en los Estados Unidos, que ese fue eje de la política de Trump, una política antimigratoria. Así que esta no es una decisión aislada. ¿Qué puede pasar? Por supuesto, nosotros seguiremos trabajando para recuperar esa facilidad de viajar sin visa, pero me temo que en Europa están considerando lo mismo. Es decir, el crecimiento de las derechas en Europa hace que los gobiernos se cuiden de ser flexibles en la política migratoria y ojalá no ocurra que otros países de Europa decidan exigir, por ejemplo, en el espacio Schengen, la aplicación de la visa, que hoy tenemos esa facilidad de no tenerla. Entonces, un poco el mensaje, y yo agradezco la oportunidad en la W para transmitirle a los compatriotas que una minoría no perjudique a la mayoría, es decir, esta cultura del atajo, del vivo bobo. Primero, dejen engañar, esas promesas tanto en Estados Unidos como en Europa de que van a tener empleo y trabajo y educación gratuita, eso no es cierto. Pueden llegar a sufrir y a tener condiciones muy difíciles, pero además al aumentar la ola migratoria, pues perjudican a la mayoría de los colombianos que sí aprovechan la oportunidad para estudiar, para hacer su comercio, su trabajo, sus relaciones culturales. Que ojalá no se siga abusando de esa facilidad en el resto de Europa para que no nos ocurra lo mismo en otros países. Sí, aburrido el tema. Le quiero cambiar de tercio porque el tiempo pasa volando y quiero saber si usted ya tomó la decisión de retirarse para aspirar a cargos de elección popular o si va a quedarse en la embajada. Doctor Casas, estoy esperando una cita que no he pedido con un gurú, que es como el oráculo de Delfos, que es el doctor Casas. Un día de estos le voy a pedir una cita el año entrante para que me dé su mejor consejo. Pero para contestarle con precisión, probablemente nosotros tengamos que regresar no a hacer candidaturas, sobran los candidatos en Colombia y además mi condición no me permite participar ni opinar en asuntos electorales. Pero yo creo que sí, a quienes nos preocupa la necesidad de sanar heridas en este país, y esa es mi primera profesión, yo soy médico, tenemos que ayudar a sanar heridas, a bajar la crispación y bajar la polarización que hace daño, pero cada día traerá su afán. Por ahora, aquí estamos haciendo la tarea. Embajador, muchos amigos suyos le van a sugerir, a insistir en que sea candidato, pero tengo entendido el presidente, más que candidatos, como usted acaba de decir, quiere es Congreso y quiere líderes que empujen a un Congreso que pueda continuar con un proyecto de un cambio político. Pero yo sí quisiera concretarlo en un tema. Hoy hay una carta muy dura a sus amigos del Congreso de la República sobre el Sistema General de Participaciones. Los firmantes son los economistas más destacados del país desde todas las esquinas, desde los bancos, desde los ministerios, desde citando al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a ANIF de Desarrollo, Banco de la República, bueno, el propio ministro de Hacienda actual. Dicen que esto le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del Estado para cumplir sus funciones. Y habla de la responsabilidad que deben asumir quienes sigan con esto, los daños a la administración del Estado y a sus finanzas, y precisamente esa responsabilidad disciplinaria por cumplir con sus funciones legales. Usted me va a decir que usted es el embajador en Londres, pero no pierdo nada en preguntarle qué opina de esta idea que la está liderando alguien que sí va a ser candidato presidencial, su colega Juan Fernando Cristo. Muy importante pregunta.
pero muy importante, Julio, porque de la respuesta correcta y adecuada a esta condición de la descentralización o de la autonomía depende de buena manera el futuro de Colombia. Yo le doy una respuesta que tiene 24 años de historia. En el año 2000, mi primer libro se llamó La Hora de la Autonomía. Tuve el gusto y el honor de que lo prologara entonces Rafael Pardo. A propósito, decía en un epígrafe que las vacas pastan en las regiones y las ordeñan en Bogotá. ¿A qué se refería ese texto mío de hace 25 años casi? A la necesidad de avanzar en el proceso de descentralización, lo que implica primero, y lo digo en mayúsculas y subrayado, pensar el Estado desde las autonomías territoriales y luego, después, pensar las fuentes de financiación que no desequilibren el Estado central. Entonces, aquí la discusión es esa carta de los académicos y exministros muy dura. Si seguramente usted hace un paneo, que ya lo habrá hecho con los gobernadores, ellos tienen una posición exactamente contraria. Es decir, para los gobernadores es una gran noticia que les manden o les prometan o les oferten nuevos recursos con cargo al erario, con cargo al Estado central. Entonces hay dos posiciones contrapuestas. Digamos, las de los técnicos que conocen los riesgos de desbalancear el centro fiscal y la de los mandatarios regionales que ven esto con una gran ilusión y que por eso apoyan esa medida. Me parece que, como siempre ocurre, la verdad está en el medio. Y aunque yo no conozco los textos porque no es mi trabajo, es trabajo del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda, entiendo que hay unas salvaguardas y que se garantiza que solo se aplicará tal medida si luego en una ley estatutaria se desarrollan las condiciones de equilibrio fiscal. Lo que quiere decir, para darle una respuesta concreta, como a mí me gusta, que lo que van a aprobar, si lo aprueban, es apenas una promesa. Es la pedida de mano de la novia, pero no el matrimonio. Es apenas una promesa de venta, pero no la venta. Lo que van a aprobar es una promesa, pero no un hecho. Sí, señor embajador, yo también quiero aprovechar para preguntarle por otro tema, y es que mire, usted y Armando Benedetti pues fueron un poco esos escuderos en la campaña que llevó el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, y yo sí quiero preguntarle pues qué opina de ese regreso de Benedetti al Palacio Presidencial. Incluso pues hay algunos decepcionados por la información que se conoce de Benedetti, incluso pues relacionada con investigaciones. ¿Usted qué opina de ese regreso de él a la Casa de Nariño? Bueno, me enteré aquí en Londres por los medios porque le cuento una infidencia aquí entre nos. Yo tuve la fortuna de conversar el jueves pasado, largamente, más de 3 horas con el presidente Petro en privado, analizando, digamos, distintas circunstancias y los elementos derivados, digamos, de la COP y las posibilidades de la bioeconomía, en fin, otros asuntos. Y él no tuvo a bien contarme que esa decisión estaba entre manos, de manera que a mí también me pareció una decisión sorpresiva que en los medios de comunicación conocí el día de ayer. Bueno, es una decisión del fuero presidencial, que él llame cerca a su oficina consejeros, asesores, personas que le ayuden seguramente a acelerar la ejecutoria de su gobierno, seguramente a coordinar tareas que tengan que ver con la ejecución o la presencia en las regiones. No sé cuáles serán las funciones, pero una vez que las conozcamos podremos saber. Lo que sé es que Armando Benedetti, que fue senador muchos años, presidente del Senado, es un hombre muy hábil, es un hombre capaz de coordinar asuntos, sobre todo en la política, y seguramente prestará un servicio importante, esperemos, para lograr una mayor eficacia y conexión del presidente con distintos sectores, y con sectores de la producción, y con sectores regionales, y con sectores políticos. Se trata, supongo yo, de conectar mejor el Palacio Presidencial afuera de las paredes del Palacio. Embajador, muchas gracias por atendernos y pues actualizarnos de una causa que usted de manera frentera nos dice está perdida, y es el tema de la visa. Aprovecho para desearle una feliz tarde en Londres. Lo mismo para ustedes, feliz mañana ya.